Bienvenidos a Conexiones Humanas, Memoria y Democracia en Diálogo. Te invitamos a explorar cómo la acción colectiva puede transformar sociedades. Únete a nosotros para aprender, reflexionar y sobre todo ser parte del cambio. Este proyecto es una creación conjunta entre la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi y la Fundación Friedrich Ebert, con la colaboración del Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre Cultura, Política, Memoria y Derechos Humanos de la Universidad de Valparaíso y la Dirección de Cultura, Patrimonio y Extensión de la Universidad de O'Higgins. Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a este nuevo capítulo de Conexiones Humanas, Memoria y Democracia en Diálogo. Un podcast que nació de la necesidad de compartir y reflexionar en torno a experiencias ciudadanas que se vinculan estrechamente con los derechos humanos. Mi nombre es Mario Aguilera, yo soy periodista, he trabajado en varios medios, prensa escrita, radio y televisión. Me titulé en el extranjero, porque digo esto, para que se entienda, fui expulsado de Chile, luego de haber estado detenido durante casi un año. Fui detenido el 12 de agosto del 74, pasé por Londres 38, José Domingo Cañas, Villa Grimaldi y también 3 y 4 Álamos. Luego fui expulsado y regresé al país el año 89 y seguí trabajando en varios medios. Debido a mi pasado, justamente mi tema es sembrar memoria y también reflexionar respecto de los derechos humanos. Y tema de derechos humanos es el que los convoca hoy. Nos acompañan familiares del caso Kaiser, representados por María Román, viuda de Manuel Muga, y Alejandra Ponce, madre de Andrés Ponce, familiares de las 5 personas fallecidas en circunstancias que aún no han sido aclaradas y que persisten hasta hoy grandes interrogantes en torno a los hechos que allí ocurrieron y cómo se han llevado a la investigación y quienes están buscando crear el primer sitio de memoria en democracia. También se encuentra hoy con nosotros el diputado Andrés Giordano. El diputado, que fuera dirigente sindical y social antes de su ingreso a la política institucional, Giordano participó y presidió la comisión especial investigadora sobre los hechos ocurridos en la empresa Kaiser en octubre de 2019. Para partir de esto vamos a conversar primero con los familiares de las víctimas. Con nosotros está María y Alejandra, y ustedes nos podían relatar en breves palabras qué ocurrió aquel 20 de octubre de 2019, ahí en Kaiser. Buenas tardes. Yo voy a contar lo que pasó con mi esposo nomás, solamente porque yo no conocía la parte donde estaban las bodegas Kaiser. Aparte que ese día mi esposo fue a comprar una torta. Realmente nosotros no sabemos a qué parte fue a comprarla, porque como estaba la mayoría de las partes cerradas, nosotros no teníamos ni idea. En la cual ese día no llegó durante la tarde y lo empezamos a buscar en diferentes partes dentro de lo que pasó en el día, por la razón de que como había toque queda, así que no lo pudimos salir a buscarlo en otras partes, pero recorrimos todos los rincones de Renca para al final le digo yo, porque la parte de Renca de atrás, donde están las bodegas Kaiser, nosotros vivimos cerca de la plaza de Renca, lejos de las bodegas de Kaiser. No lo encontramos ese día. Aparte, ese día creo que hubo el incendio más grande que hubieron muchos saqueos, y en la cual ese día ya nos seguimos buscando. El otro día salimos a buscarlo por todo el día donde no anduvimos. Después, ese día lo dijeron que teníamos que ir al Instituto Médico Legal a hacerle el ADN, pusimos la presunta desgracia. También en la cual a mi hija le dijeron que mi esposo a lo mejor se había ido con otra mujer también. En la comisaría le dijeron. Y el día viernes los avisan de que mi esposa había estado en las bodegas Kaiser, supuestamente había estado saqueando, en lo cual mi esposo no es así, y no eran las condiciones de que los encontramos, todos calcinados. La mayoría tenían balas. Dentro de las 5 familias, nosotros no los conocíamos como familia. Y ese día nosotros, mi hija los conoció a la otra familia del Instituto Médico Legal. Ahí los conoció porque no sabíamos realmente que caso era él, hasta que fue identificado que era él. Así que más no sabemos lo que pasó. Gracias, María. Alejandra, cuéntanos el caso de tu hijo. ¿Qué ocurrió con él? Mi hijo salió, voy y vuelvo, le dijo a la abuela, porque él vivía con la abuela.
y le dice, mami, voy y vuelvo. Y la abuela le dice, hijo, ¿está listo el almuerzo? Almuerce. No, sí, voy y vuelvo. Y de ahí el voy y vuelvo nunca más volvió. Pero yo lo busqué, yo no sabía que estaba ahí. Yo no tenía idea. Yo lo solía buscar cuando porque yo lo empecé a llamar por teléfono, porque yo siempre lo llamaba. Yo ese día domingo, fue día domingo, lo llamé, no lo quise llamar temprano, dije voy a dejarlo que duerma un rato, después lo voy a llamar. Lo llamé y mi sobrino me contesta y me dice, tía, no, me dice, el Andrés salió y no ha vuelto. Ya, le dije yo, después ya en la noche, porque yo trabajaba en un negocio. Después se cerró el negocio y después yo me fui para la casa y lo volví a llamar. Y no me contestó el teléfono, no me contestaba. Y después, ya tarde, volví a llamar a la casa. Y me contestó mi sobrino y me dice, tía, me dice, el Andrés no ha vuelto. Ya le dije yo, hijo, cuando llegue el Andrés que me llame para saber que volvió. Y ya pasó el día domingo, pasó la noche, el otro día me volví a preguntar por él, me dicen, no ha llegado. Y ahí empezó mi búsqueda el día lunes. Recorrí todo. Recorrí el Cerro de Renca, recorrí comisaría, detectives, postas, no dejé, recorrí todo. No dejé dónde no buscar. Y de ahí los detectives me dijeron, ¿sabes, señora? Vaya al Instituto Médico Legal, hágase un examen por presunta desgracia. Y eso hice. Y ahí lo conocimos con la Solán, con otra de las familiares. Y ya, pues, y pasaron los días, y un día X me llaman del Instituto Médico Legal para decirme que fuera a reconocer el cuerpo de mi hijo que estaba allá. En la cual después me dice, no señora, no es para usted. Y ya, equivocado, ya, no era para mí. Total, que ya volvieron a pasar, no tengo los días, cuántos días pasaron, porque los tengo perdidos. Y de ahí me vuelven a llamar y me dicen que fuera a reconocer el cuerpo de mi hijo, cuál sí era él. Yo no lo vi, lo vio mi sobrino. Me dice, tía, sí es él, ya. Hicimos todos los trámites, ya, todo listo, lo sepultamos todo. Y me vuelven a llamar del Instituto Médico Legal para decirme que fuera a reconocer el cuerpo de mi hijo. Al cual yo le dije que mi hijo yo lo tenía sepultado. De ahí me nace la curiosidad por saber a quién yo sepulté. Y empecé a pedir la exhumación. La gran duda. Sí, la gran duda. Y hasta el día de hoy la tengo. María, cuéntanos, ¿cómo se conocieron ustedes? ¿Cómo se organizaron? ¿De qué manera llegaron a juntarse para saber la verdad de lo que había ocurrido? Bueno, lo conocimos en el Instituto Médico Legal. En el Instituto Médico Legal, mi hija, porque mi hija con mi hijo llevaban todo el tema primero. Yo después ingresé, después de la querella, ingresé yo como al grupo. Pero yo conocí a las demás familias, las conocí cuando las organizaciones que hubieron en Renca, ellas los hicieron reuniones y lo empezaron a preparar. Porque aquí en Chile hay dos justicias, la del rico y la del pobre, como siempre se ha sabido. Y ahí nosotros empezamos a golpear puertas en la cual siempre se nos cerraban las puertas. Nosotros como familia solo nos hemos llegado hasta donde estamos ahora. Y no vamos a tener sitio de memoria tampoco. Pero gracias a las organizaciones, a don Andrés, a la señora Fabiola, a la señora Ideya, mucha gente, a don Beto Rodríguez también, mucha gente que realmente se los puso en camino y mucha gente que se los colgó a nosotros para tener algo más. Pero nosotros siempre hemos sido bien cuidadosos con las entrevistas, con todo, con las noticias que tenemos que dar, todo. Pero con las organizaciones nosotros ahí los conocimos el resto de la familia, en la cual ahora ya los conocemos, somos más unidas, las 5 familias, estamos juntas, siempre andamos juntas, opinamos, discutimos las cosas y las decimos como tenemos que decirlas, todo. Pero ahí conocimos realmente toda la familia. Y ahora, tras el hecho de conocerse, en definitiva, incluso han ido más allá de verdad y justicia, ahora quieren hacer ustedes de Kaiser un sitio de memoria. ¿En qué está? ¿Cómo va eso? Ahí estamos bien, ya va encaminado el sitio de memoria. Eso es más lo podría responder don Andrés, que ya está más al día de todo eso, porque yo estoy un poquito alejada. Nosotros, el sitio de memoria, nosotros de primera iban a hacer un teatro para Renca. Un teatro para Renca, sí. Nosotros íbamos, supuestamente iban a poner en la casa los nombres de ellos, en la cual nosotros no queríamos como que pusieran los nombres de ellos. Después se averiguó y nosotros supimos de que iban a hacer era un comité de vivienda.
en la cual ahora va el comité de vivienda, pero nosotros cuando hablamos con la coordinadora, nos dijo de que iban a poner una placa casi en la vereda, nosotros la cual yo fui y yo dije que no podía hacer cómo poner los nombres de personas que habían sido muertas ahí y las iban a poner casi en la vereda. De ahí surgió más el tema de sitio de memoria cuando don Beto Rodríguez los apoyó muchísimo en eso, diciéndolo del sitio de memoria, en la cual después don Andrés Giordano en la Cámara de Diputados se dijo del sitio de memoria y ahí nosotros ahora ya estamos con el sitio de memoria, que va. Y en estas demandas de, sitio de memoria, verdad, justicia, ¿cuál ha sido la recepción por parte del Estado de las demandas que ustedes han planteado respecto de sus familiares fallecidos? En cuanto al Estado, nosotros no hemos tenido apoyo, porque todavía estamos ahí, no tenemos nada claro todavía. Porque, como le conté de la exhumación no saqué nada, absolutamente nada, porque lo que él tenía no eran plástico y cosas así. Entonces no hemos tenido apoyo absoluto. ¿Pero podía reunirse con ellos por lo menos, con alguna autoridad representante del Estado? La última vez que estuvimos con el fiscal fue para las exhumaciones. Para las exhumaciones, ahí tuvimos una reunión con él. Ahí después, cuando nos explicaron lo que tenían los chiquillos, de ahí no lo hemos visto más al fiscal. Cuando nos explicaron que no eran balas, que eran pedazos de plástico que se habían perdido y cosas así, que no llegamos a ninguna parte. Un año perdido. Y en este largo proceso de que se convierta en este patrimonio, digamos, como sitio de memoria, en la discusión que se ha dado en otros sitios de memoria, justamente el hecho de buscar el patrimonio, que se debilita el carácter político de las demandas y de sus reivindicaciones. ¿Ustedes qué piensan al respecto? ¿Creen que esto se puede politizar? ¿O piensan que la memoria de las víctimas es necesario reivindicarla de todas maneras? De todas maneras, porque Chile se recuerde de las cosas que han pasado, porque no hay memoria, siempre se olvidan y se tapan las cosas. Y tiene que salir la verdad y decir la verdad de lo que realmente pasó y lo que pasó. Y en varias ocasiones siempre se quedan ahí, mucha gente queda en el camino y no llega a la verdad. Pero nosotros seguiremos tocando puertas y llegaremos a la verdad para que todo el mundo y todo el país sepa realmente lo que está pasando y lo que pasó. Porque años atrás pasó lo mismo y hubieron muchos desaparecidos hasta el día de hoy, no se han sabido nada. Pero nosotros, gracias a Dios, los tenemos como los entregaron, pero le pudimos dar un reposo donde ellos pueden estar descansando. Y mucha gente no lo tuvieron. Más allá del doloroso costo que para ustedes como familiares de víctimas que ocurrió en ese lugar, ¿qué representa para ustedes el estallido social de octubre de 2019? ¿Qué recuerdos tienen? ¿Qué reivindicaban? ¿Qué pensaban sus familiares respecto de ese hecho? Que yo no... Bueno, para el estallido social a nosotros los criaron, al menos a mi familia los criaron a nosotros, que pasaba algo, cerraba la puerta, cerraba alguna protesta. Nosotros jamás existimos una protesta, jamás anduvimos en una marcha, nada de eso. Ese día del estallido social nosotros solamente lo mirábamos por televisión. Lo mirábamos por televisión y lo veíamos muy lejos a nosotros. Y no sabíamos realmente lo que estaba pasando afuera, porque a nosotros no nos importaba, como que no nos importaba esas cosas. Pero después de lo que pasó, vimos realmente la realidad del país y la realidad de la gente que había, todo el estallido social y por qué hubo por 30 pesos, cuánta gente murió, cuánta gente mataron, esto es un patrón, porque hubieron muchísima gente que murieron en el estallido social, mucha gente quedó sin sus ojos, lo que le pasó a la señora Fabiola y a mucha gente. Y nosotros tenemos que saber sacar la verdad de lo que realmente pasó y que esto no se vuelva a cometer nunca más. Así todo, si bien es cierto, ustedes dicen que las autoridades no han tenido mucha respuesta, hemos tenido, un parlamentario como Andrés Giordano, justamente, que está acá con nosotros. ¿Cuál ha sido tu acercamiento respecto de este tema en particular? Luego iremos con la reivindicación de la investigación que se hizo, pero a saber, esto de crear
un sitio de memoria ahí en Kaiser. ¿Qué piensas tú al respecto? Y gracias por estar acá con nosotros. Sí, no, gracias a ti, Mario. Bueno, y aprovecho de saludar en cámara a doña María, a doña Alejandra, que además es muy importante estos temas hablarlos más que solo desde lo político, también desde lo humano. Y yo admiro mucho la valentía que han tenido durante todos estos años. Además que a ellas dos les ha tocado quizá algunas de las partes más duras de la investigación, porque hasta el día de hoy ellas no tienen certeza cómo sus familiares, como Manuel, como Andrés, llegaron a la fábrica de Kaiser. Ellos no iban para allá, ¿no? Y la Fiscalía, el Ministerio Público, toda la investigación no ha sido capaz de responder un interrogante tan clave como ¿por qué alguien que iba a comprar una torta en el caso de don Manuel, o por qué alguien que iba a almorzar y iba para otro lado, terminan en este lugar, ¿no? Y creo que eso es fundamental. Primero, porque nos abre una discusión relevante respecto de cómo opera la justicia en Chile. Cuando esto ocurrió originalmente, lo primero que se apresuraron a decir varias autoridades políticas y públicas fue que acá habían personas que habían muerto básicamente en su propia ley, que habían muerto saqueando. Y eso, a mi juicio, y por eso me vinculé directamente con el caso, significó un prejuicio que marcó toda la investigación y las acciones de las instituciones persecutoras del delito. Yo conocía el caso, yo fui dirigente sindical 13 años, fui una persona activamente movilizada en octubre del 2019. Es más, yo a la gente que hoy día dice que el estallido social fue un estallido de violencia, yo le digo que no, que fue un estallido de injusticia, y que lo más problemático no es solo no reconocer el hecho de que haya existido un estallido después de una acumulación de esa sensación de desafección con la institucionalidad política, con cómo nuestro sistema no se encarga de dar respuesta a cuestiones básicas de la ciudadanía, como las pensiones, como la educación, como la salud, como el trabajo, sino que además es no reconocer que esas causas lo originaron y que hoy día se intenten meter debajo de la alfombra a partir de estos otros discursos donde pretenden ensalzar la violencia, ¿no? Como si eso fuera un estallido social, como si eso hubiese motivado a millones de personas a manifestarse. Entonces, habiendo estado muy involucrado con las movilizaciones, yo conocía el caso. No era diputado, pero conocía el caso. Y cuando fui electo diputado por el Distrito 9, donde está la comuna de Renca y donde además yo he desarrollado buena parte de mi juventud, porque tengo muchos amigos en Renca, y a lo largo de todo el distrito, decidí acercarme a propósito de una invitación que me realizaron un par de concejales, que fue en esa época el concejal Claudio Sepúlveda y César Améstica. De ahí me reuní, conocí a las familias, conocí también al Beto Rodríguez Gallardo, que es muy importante poner el apellido Gallardo a propósito de los derechos humanos sobre la mesa, familiar de ejecutados políticos. Y me convencí, tras escuchar el relato y viendo que lo que acabamos de escuchar es básicamente lo que ocurrió con estas familias. Fueron prejuzgadas y básicamente toda la institucionalidad miró para el techo y dijo: este es un caso que vamos a esperar a que prescriba o vamos a cerrarlo por la vía de no avanzar en nada, a pesar de que muy bien asesoradas las familias con Alejandra Arriaza, avanzaron en algunas solicitudes. El Ministerio Público siempre las negó y nosotros dijimos: acá el Estado no se está haciendo cargo de una cuestión que es fundamental, y que es durante octubre del 2019 quienes estuvieron a cargo, ¿no?, del control de la seguridad pública fueron militares. Estábamos en un estado de excepción constitucional y por lo tanto correspondía que el Estado tomara todas las medidas para resguardar que su actuar fuera acorde a ciertos principios legales y también normativa internacional, no solo nacional. Y porque yo he sido siempre un defensor que la respuesta a una revuelta social o a un estallido nunca puede ser más represión, sino que tiene que ser más justicia social. Y lo que vimos en esa época fue todo lo contrario, por lo tanto para mí fue muy importante tratar de hacer lo que creo que el Estado no hizo con doña María, que no hizo con doña Alejandra, que fue entregarles un espacio, primero de escucha, segundo donde ellas pudieran desenvolverse políticamente y donde pudieran perseguir desde el Estado algo tan básico que se le debiese asegurar a cada habitante de nuestro país, que es el derecho a la justicia. Y eso implica primero tener verdad, para luego poder tener un procedimiento donde esa verdad nos lleve a ciertas conclusiones respecto a estos hechos, tener la justicia y eventualmente algún tipo de reparación, pero lo más importante, garantías de no repetición. Y yo creo que eso en Chile hoy día no solo en el caso de ellas no está asegurado, sino que en términos amplios la justicia no es algo que esté al alcance de todas y todos. Justamente,
ya daba respuesta un poco a la pregunta. Sin embargo, también decías que se ha tratado de meter bajo la alfombra Ajá. lo que ocurrió en aquel octubre de 2019. Bueno, muchos de nosotros estuvimos en las calles y vimos que estaban todos los que querían reivindicar algo, ¿ya? La educación, la Sí, sí. ISAPRE, las pensiones, no más TAG, gritaban Que algunos. había un montón de Las banderas banderas, que sí, vimos sí. eran de los clubes deportivos, sobre todo, Sí, más sí. allá de las banderas políticas que podrían haber en torno a aquello. Sin embargo, ¿cuál, desde tu punto de vista, debe ser el rol que deben jugar las autoridades políticas, particularmente en casos como este? En casos como este, lo que corresponde es que la autoridad política, sea cual sea capaz de mirarse en su rol y mirar el rol del Estado en torno a situaciones que han desembocado en desgracias como la de los familiares de las víctimas de Kaiser y de las víctimas en sí mismas. Acá, nuestro rol en tanto parlamentario fue limitado porque las funciones que la Constitución nos otorga no son amplias. Nosotros no somos un organismo persecutor del delito. No podemos, de hecho, no tenemos ni siquiera potestades para fiscalizar directamente al Ministerio Público. Es un organismo autónomo, lejos de la jurisdicción del Parlamento. Por lo tanto, nosotros tuvimos que ser bastante ingeniosos en encontrar una manera que nos permitiera abrir el caso, ponerlo sobre la mesa, sobre un tribunal que es más bien político, no jurídico, porque, digamos, en el Parlamento, yo no soy abogado, no soy mucho menos, tengo perspectiva, no conozco Hermosilla, así que tampoco podría ser juez, aparentemente, pero lo que sí nos interesaba es que acá hubiese una reflexión profunda del rol del Estado en materia de violación de los derechos humanos y particularmente lo que había ocurrido en las bodegas de Kaiser, que además no es un hecho aislado, eso también es importante. Ocurrieron varios hitos similares de incendios en grandes casas comerciales que terminaron con resultados de muerte de manifestantes al interior de las bodegas que hasta el día de hoy no tienen explicación. Esto es algo que ocurrió en varios casos y nosotros lo vimos someramente en la Comisión Especial Investigadora, pero evidentemente nuestro interés era que, atendidos todos los antecedentes que manejamos, que eran varios además, porque esto no es solo una cuestión de el principio o de una idea que se me ocurrió a mí como parlamentario, decir, llevemos a una Comisión Especial Investigadora, a pesar de que yo tengo una convicción personal, sobre todo después de la Comisión Especial Investigadora, de cómo de alguna manera el Estado falló sistemáticamente en entregar algo que se supone que le debería haber garantizado a las familias de las víctimas. Sino que además de eso, hubo un convencimiento al que arribó una comisión completa después de meses de sesionar, meses entre los cuales en algún momento la Fiscalía me acusó personalmente a mí en una comisión, y acá no vulnero un secreto, porque era una comisión secreta, pero no vulnero el secreto que recae sobre esa comisión, que no fue pública, porque no estoy revelando nada del caso en sí mismo, pero ellos me acusaron a mí de yo haber tenido un sesgo de confirmación en torno al caso. Es decir, que yo ya estaba convencido de una tesis y lo único que buscaba era enlodar el nombre de ciertas instituciones para, de alguna manera, corroborarlo. Y lo que ocurrió, lo que terminó ocurriendo, y este convencimiento no es solo de un parlamentario de izquierda y de un parlamentario que se manifestó en octubre del 2019, sino que de parlamentarios de la Democracia Cristiana, del Partido Comunista, de la UDI, de Renovación Nacional, del Partido Republicano. Todos ellos votaron a favor del informe final que redactamos en conjunto, donde se señala, entre otras cosas, que el Estado falló, que el Servicio Médico Legal falló, que el Ministerio Público falló, que existe una justicia para ricos y para pobres, que hubo discriminación, que adicionalmente no se tomaron medidas mínimas por parte de las policías y del Servicio Médico Legal para resguardar el sitio del suceso. Entonces, hay un sinnúmero de cuestiones a las que nosotros arribamos como conclusión que fueron transversales. Y finalmente, mi conclusión más personal, y esto sí es personal, no está en el informe, es que el sesgo de confirmación lo tenía el Ministerio Público cuando acusó de criminales a quienes fallecieron en las bodegas de Kaiser sin poder acreditar nada de ello. Bueno, tenemos ejemplos a lo largo de nuestra historia. Han pasado más de 50 años de lo que ocurrió en septiembre del 73. Aquí han pasado casi 5 años solamente. Sí. Y la verdad, los casos del 73 se demoraron mucho en conocerse. Por tanto, hay que tener la esperanza de que aquello ocurra. Tú como dirigente sindical, evidentemente dirigente social, veías lo que estaba ocurriendo en el Parlamento con las autoridades. Ahora que eres una de esas autoridades parlamentarias particularmente, ¿cómo ves el rol de los parlamentarios en este tipo de casos? Y lo otro, que también respecto de la justicia, que hoy evidentemente está en el tapete, puesto que vemos que se integraron las salas a gusto de Hermosilla, Sí, sí. y evidentemente tratando de salvar lo que eran las autoridades en aquel momento. Así es. ¿Qué
¿Qué te ocurre respecto del predicamento de la ciudadanía que ve con malos ojos a los parlamentarios, pero hoy ve con peores ojos lo que ocurre con la justicia? A ver, me ocurren dos cosas. Una, que como parlamentario de 2,5 años de ejercicio, me es absolutamente inseparable este rol de mi percepción como dirigente social durante 13 años. No he llegado al punto donde pueda separarme al nivel de decir que no comparto la profunda indignación que yo espero que cada una de las personas que hoy día nos están escuchando, que nos están viendo, tengan a propósito de los escándalos que hemos visto, no ahora, ¿no? Ahora estamos con una nueva arista que devela esta interrelación incestuosa entre el poder político y el poder económico. Porque yo lo resumiría en eso, ¿no? La historia de Chile y de la dictadura en adelante se fundó en crear los cimientos precisamente para que el poder político se lograse acumular a través de la acumulación de riqueza que se hiperacumuló. O sea, Chile tiene una situación que es dramática a nivel internacional. Nos gusta mucho, les gusta mucho, a mí no me gusta tanto, pero gusta mucho a quienes acaparan las páginas de los medios de prensa tradicionales como el Mercurio, como La Segunda, hablar de que Chile es un país o en vías de desarrollo, desarrollado, miembro de la OCDE. Bueno, para los estándares de la OCDE, el nivel de desigualdad, ¿no?, que tenemos en nuestro país es absolutamente dramático. Chile está dentro de los países más desiguales de la OCDE, comparable con países de África. Y eso es algo que nadie dice, a pesar que se habla mucho del desarrollo. Cuando crece Chile, la pregunta es ¿para quién crece Chile? Y la respuesta es que crece para un porcentaje diminuto, que es ese 1% que concentra el 50% de la riqueza. Y cuando la riqueza se concentra el poder. Y eso evidentemente es un problema para la democracia. Por lo tanto, lo primero que haría yo sería poner en tela de juicio de que tengamos una democracia plena. Creo que cuando tenemos una situación como la que acabamos de describir, que no es cuestionable, que no es controvertida por nadie del espectro político, evidentemente tenemos un problema democrático y tenemos un problema de justicia social, qué duda cabe, pero quiero llevarlo a lo democrático porque es lo que estamos discutiendo acá. Las instituciones pueden funcionar cuando esos hilos muy difíciles de desenmarañar, de separar entre quien concentra las lucas para comprar política y los políticos que están en venta. La pregunta es quién compra, ¿no? Cuando eso es así, yo creo que es absolutamente legítimo que todos y todas, quienes creemos en una forma distinta de entender cómo debiese funcionar una democracia plena, nos indignemos y desconfiemos. Y evidentemente eso implica desconfiar o sea, yo me quedé con una sensación de que eventualmente, acá probablemente el sesgo que apareció, más que político, fue de clase. Es lo que digo yo, justicia para ricos y justicia para pobres, porque no es la misma justicia la que está enfrentando el señor Hermosilla hoy en día, o la que podría enfrentar eventualmente alguno de los peces gordos, porque para mí Hermosilla es un intermediario, un pez gordo sería Chadwick, por ejemplo, ¿no? Pero es muy distinta las posibilidades que tienen ellos de acceder a un tratamiento específico por parte del Poder Judicial que las que tiene doña María y doña Alejandra. Y eso es lo que nosotros quisimos corregir con la Comisión Especial Investigadora, con las pocas herramientas que teníamos. Y evidentemente creo que nos lleva a una reflexión mucho más profunda de cuestiones estructurales que tenemos que cambiar del sistema judicial, de la división de poderes, del nombramiento de los jueces y de los ministros, porque evidentemente no solo es un tema contingente, sino que es un tema que nos ha hecho ponernos rojos tantas veces en este país, cuando hemos visto que sobre los mismos casos que estamos hablando ahora y sobre el mismo presidente que estaba en el año 2019, que tuvo tantas causas en su contra, pero que además tuvo otras causas que se sepultaron a propósito de fiscales que hoy día también aparecen vinculados a la red de influencias de Hermosilla, ¿no? Como el fiscal Guerra, que fue quien le cerró la causa de Dominga, que cerró la causa de Exalmar, que no investigó al presidente Piñera en sus propios conflictos de interés, representando, creo que fehacientemente, la encarnación de lo que es vincular el poder político con el poder económico. O sea, uno de los empresarios más poderosos de Chile en el cargo público más importante y más poderoso de Chile. Bueno, este celular que es una caja de Pandora, a estas alturas ya es un baúl de Pandora. Sí. Y aparece también octubre. Sí, pues. Resulta que en uno de los chats se lee que ofrece uno de ellos 5.000 mercenarios para enfrentar a los rotos de mierda, estos rotos ¿no? de mierda. Sí, sí. Y estos rotos de mierda somos nosotros los que estamos aquí conversando. Me declaro un roto de mierda. Aquellos que estuvimos en la calle en octubre. Y estos rotos de mierda justamente, hoy día estamos hablando de memoria. Y esa memoria respecto del pasado, sí, sí, de lo que pasó hace 50 años y respecto a lo que pasó hace poco, hace 5 años. ¿Qué piensas tú? ¿De qué manera
se puede reivindicar la memoria y al mismo tiempo la necesidad de tener sitios de memoria donde las nuevas generaciones sepan lo que aquí ocurrió para que no vuelva a ocurrir. Sí, sí. Voy a verlo por dos aristas. La primera es la más institucional. En el marco de los 50 años del golpe cívico-militar que inició la dictadura cívico-militar liderada por Augusto Pinochet, Chile ha avanzado en el reconocimiento de varios sitios de memoria. Eso es una realidad. Pero la memoria no es solo el acto simbólico, también es el acto institucional de justicia. Por eso, a mi parecer, el plan de búsqueda es absolutamente fundamental cuando hablamos de memoria, cuando hablamos de justicia, cuando hablamos de verdad, cuando hablamos de humanizar lo que implicó el costo humano de que en Chile se violaran sistemáticamente por parte de agentes del Estado los derechos humanos. Y acá, la segunda arista de la que la quiero tomar es la más personal, porque yo soy hijo de una mujer que estuvo en Villa Grimaldi, que fue torturada, que fue exiliada. Yo por eso tengo doble nacionalidad, porque mi papá era argentino, fue exiliado en la dictadura de Videla, y mi madre chilena, exiliada en la dictadura de Pinochet, se encontraron en otra parte del mundo. Bueno, afortunadamente, en las contradicciones de la vida nació el amor, y sin esos hechos dramáticos yo no estaría hablando hoy día con usted. Pero haciendo de lado esa paradoja temporal, lo que quiero decir es que ese es un dolor que quienes somos familiares y herederos de ese dolor cargamos permanentemente. Y cuando uno ve en países como Chile y en espacios como el que me toca habitar a mí, que es un espacio bastante inhóspito, me refiero al Congreso, que hay parlamentarios como Gloria Navellán, que en algún momento, hace un año o algo atrás, puso en entredicho las vejaciones sexuales de las que fueron víctimas las presas y presos también políticos de la dictadura. Cuando uno ve que diputados como Johannes Kaiser van a un programa de televisión y dicen que no condenan la dictadura de Pinochet, cuando diputados como Gonzalo de la Carrera o Urruticoechea hablan de héroes respecto de personas que cometieron delitos, los crímenes de lesa humanidad, los delitos más horrendos que puede contemplar... Los viejitos de Punta Peuco. Los viejitos de Punta Peuco, que puede contemplar nuestro ordenamiento jurídico. Y cuando eso se sigue reproduciendo, incluso hoy día se sigue reproduciendo quizás con más descaro, como que habían sectores de la derecha que medio que se habían puesto el traje de demócratas, entonces habían dicho como no, sí, igual medio que condenábamos esto, o por lo menos evitamos hablarlo o ensalzarlo. No, hoy día se atreven a ir en contra de la memoria y básicamente tratar de reescribir la historia. Eso pasa en el estallido también, ¿no? Es como lo estamos viviendo. Es noticia en desarrollo cómo han pretendido instalar un relato distinto al que ocurrió y sigue ocurriendo 50 años a pesar de todas las cuestiones que sabemos que ocurrieron, ¿no? Y que están constatadas en una serie de informes tanto de nuestro propio país, digamos, informes internacionales. Entonces, creo que la memoria es fundamental porque nos habla de la necesidad ante estos discursos de garantizar que esté presente para que no tropecemos con las mismas piedras del pasado. Un país sin memoria finalmente es un país sin historia, pero además es un país condenado a repetir esos errores y esos horrores. Y por lo tanto creo que al menos las autoridades, que a mí me toca hoy día, no me gusta la palabra autoridad, pero quienes hoy día estamos en la institucionalidad y creemos en estos principios, bueno, tenemos que poner todo lo que tengamos dentro de nuestras herramientas para que ello ocurra. Gracias, Andrés. Hablábamos justamente de la memoria. Sí. Y hay sitios de memoria, hay muchos en Santiago y en el resto del país. Recordemos que desde norte a sur hubo campos de concentración, lugares de detención y tortura y otros, y muchos de ellos han logrado la posibilidad de ser ese sitio de memoria. Y eso ha demorado. No sé, la Venda Sexy tiene un par de meses recién de ser reconocido como sitio de memoria. Ustedes saben que tienen una larga pelea por delante, Sí. para que Kaiser sea también un sitio de memoria. ¿Ustedes tienen conciencia de aquello? ¿Qué piensan hacer justamente para que de una vez por todas no solo se recuerde lo que pasó hace 50 años, sino que también lo que pasó ahora? Y sería el primer sitio de memoria en democracia. ¿Qué piensan hacer ustedes? ¿Qué pensamos hacer? Lo pregunto yo a ella. No se peleen. No se peleen. Digamos, ¿qué pensábamos hacer ahí? Un jardín, habíamos pensado hacer una guardería infantil. Eso estábamos pensando, ahí estábamos viendo. ¿Qué vamos a hacer? Eso era el proyecto. El primer proyecto que teníamos era hacer una guardería infantil.
y tener algo nosotros también ahí para reunirlo. Eso pensábamos. Vamos a ver qué es lo que todavía no tenemos bien claro qué vamos a hacer en realidad en ese espacio. Sí, porque además, bueno, tendrás también un lugar donde cada vez que lo veas, cada vez que vayas, va a ser para recordar a tu hijo. Claro. Y en el caso tuyo, María, la misma cosa respecto de tu esposo. Estamos de acuerdo todos, toda la familia, En hacer sí, algo. hacer arte también, para que los niños de los colegios vayan a visitar y vean realmente lo que pasó, para contar la historia de cada fallecido ahí, lo que realmente pasó, para que el Renca no se olvide de lo que pasó ahí. Sí, porque aquellos que decían vamos a tener que restarnos de algunos de nuestros privilegios, después estaban negando todo aquello, ya a estas alturas se olvidaron de aquellos privilegios y lo siguen manteniendo. Entonces, aquella lucha de la gente por mejorar todo lo que había que mejorar y todo lo que hay que mejorar, el sitio de memoria quizás sea un lugar para ir enseñando justamente lo que se estuvo luchando Sí, durante claro, octubre del 2019. Y si nosotros queremos eso para que gente de Renca no se olvide y que de otras comunas alrededores también, porque también hemos tenido alto apoyo de los demás alcaldes alrededor de la comuna, lo cual no hemos tenido casi nada del alcalde de nosotros, en lo cual el concejal César ha ayudado muchísimo también, a orientarlo, a abrir las puertas también ha ayudado, también estar al tanto de todo, ha estado del día 1 también con nosotros y apoyándolo, ayudándolo, pues. Y eso es lo que nosotros queremos también, que el 20 de octubre se va a llamar, el de nosotros no, Caso Kaiser, 20 de octubre se va a llamar más adelante el sitio de memoria. Ustedes tienen las ganas, tienen el dolor y el empeño porque ese sea un sitio de memoria. Pero tenemos al diputado Andrés Giordano. Díganos qué puede hacer el diputado Giordano para que este sitio de memoria finalmente se conozca y lo sea, definitivamente. Sí. A ver, bueno, esto es algo que se viene tratando de concretar, ¿no? Como cada una de las etapas que llevan formalmente a la declaratoria. Comenzamos en enero del año 2023. Adjuntamos algunos nuevos antecedentes, sobre todo aquellos que fueron emanados de la Comisión Especial Investigadora en abril de este año. Y hay un procedimiento regular en el que tenemos que esperar consultas y resoluciones por parte del Ministerio. Pero lo que nos interesa mucho, que yo creo que es fundamental, es que además, paralelo a esto, que es como la declaratoria oficial de un sitio de memoria en democracia, que es un objetivo político importante que estamos persiguiendo y sobre el cual estamos varias, digamos, autoridades, personajes del mundo académico, las propias familias empujando. Paralelo a eso, como este lugar se va a convertir además en un espacio de viviendas sociales, ya existe un acuerdo entre las familias y quienes van a estar allí de que exista un espacio que resguarde la memoria y que sea además un homenaje hacia la comunidad respecto de lo que significa recordar a cada una de las víctimas que allí fallecieron. Así que eso es una de las, creo yo, de los objetivos centrales que ya está asegurado, independiente de la declaratoria. Va a haber un espacio allí para las familias y va a haber un espacio para la comunidad, sea a través de la cultura, sea a través de cuidados, sea a través de alguna otra actividad que las propias familias junto con la comunidad pueda definir. Eso ya va en camino, es parte de uno de los acuerdos. Y lo segundo que quiero nombrar, a propósito no del sitio de memoria, pero sí de rescatar la memoria, es que Fernando Vélez, un periodista, y Miguel Corona, que es un audiovisualista, estuvieron, mientras nosotros trabajábamos en la Comisión Especial Investigadora, grabando imágenes y preparando un documental que esperamos lanzar quizás para el 20 de octubre o dentro de estas fechas, a propósito de conmemorar también la memoria de las víctimas del caso Kaiser y la tremenda pelea que han dado sus familias. Antes de despedir, hemos hablado de los casos de su esposo y de su hijo. Sí. ¿Podrían usted darnos los nombres de los 5 que allí fallecieron? Sí. Para que resten, para que queden. Sí. Esto va a estar grabado Sí. y que se sepan los nombres. Díganos cuáles son aquellos nombres de los 5. De los 5, Andrés Ponce, Manuel Muga, Joshua Osorio, Luis Sala y Julián Pérez. Julián Pérez. Están los 5. Ahí están los 5. Ahí, con los 5 nombres de estas personas que fallecieron ahí en Kaiser. Queremos agradecer a María Román, a Alejandra Ponce y también a Andrés Giordano el habernos acompañado hoy para contar lo que pasó en Kaiser un 20 de octubre del año 2019, para que ello no vuelva a ocurrir y se convierta en un sitio de memoria. Muchas gracias. Eso fue Conexiones Humanas, Memoria y Democracia en Diálogo.
Este proyecto es una creación conjunta entre la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi y la Fundación Friedrich Ebert, con la colaboración del Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre Cultura, Política, Memoria y Derechos Humanos de la Universidad de Valparaíso y la Dirección de Cultura, Patrimonio y Extensión de la Universidad de O'Higgins. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de SUELA, la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, Fundación Friedrich Ebert, Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre Cultura, Política, Memoria y Derechos Humanos de la Universidad de Valparaíso y la Dirección de Cultura, Patrimonio y Extensión de la Universidad de O'Higgins.